Hola chicas y chicos, ¿cómo están todas y todos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la división, ¿sí? Cuando hablamos de dividir, lo que estamos haciendo es repartir en partes iguales. Es decir, dividir significa repartir, partir, fraccionar, pero siempre haciéndolo en partes iguales. Ahora, cuando yo estoy realizando esta partición, ¿sí? Y esa partición me arroja un resto que es igual a cero, es decir, lo que me sobra es cero o no me sobra nada, vamos a hablar de una división exacta. Por ejemplo, ejemplo bien sencillo y fácil. Quiero repartir 10 caramelos entre dos chicas. ¿A cuántos caramelos le va a corresponder a cada una de ellas? 5. ¿Cuántos me sobraron? Ninguno. Resto cero. Por lo tanto, esa división es exacta. Ahora, si yo estoy realizando esta partición y el resto, es decir, lo que me sobra, es distinto de cero, o sea, me sobra algo, me sobra un elemento, voy a decir que esa división no va a ser exacta, sino más bien entera. Por ejemplo, en lugar de repartir 10 caramelos, ahora reparto 11 entre dos nenas. ¿Cuántas o cuántos caramelos le toca a cada una? Le va a tocar 5 y me va a sobrar uno. Eso que me sobra es el resto, y como ese resto es diferente de cero, es uno en este caso, vamos a hablar de una división entonces entera. Después, más adelante, vamos a ver que ese resto incluso se puede fraccionar también, ¿sí? Pero todavía no nos metemos con ese tema, ¿sí? Entonces, dividir, repartir en partes iguales. División exacta es cuando su resto me da cero, división entera cuando su resto es distinto de cero. Esta operación tengamos en cuenta de que está muy pero muy relacionada con su operación inversa o contraria, opuesta, que es la multiplicación. Ya habíamos dicho que si 2 por 3 es igual a 6, ahora yendo para el otro lado, 6 dividido 3 va a ser igual a 2, o 6 dividido 2 va a ser igual a 3. Como habíamos dicho una vez en clase, si para un lado multiplico, para el otro puedo dividir, ¿sí? La tabla de multiplicación no solamente me ayuda a multiplicar, sino que también me ayudan las tablas de multiplicación para poder saber dividir, ¿sí? Ahora, vamos a ver las partes de la división, es decir, los números que tenemos dentro de una cuenta de dividir, ¿sí? A la cuentita la llamamos algoritmo. Dentro de esa cuenta de dividir, dentro de ese algoritmo, los números van a tener nombres, como también sucede con las sumas, con las restas y con las multiplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la multiplicación, los números que se multiplican se llaman factores y el resultado se llama producto, ¿sí? Bueno, así como en la multiplicación, en las sumas y restas, los números que componen esas operaciones tienen nombre, acá en la división sucede lo mismo. Vamos con el primero de ellos. Yo tengo acá una cuenta de dividir, ¿sí? Tengo toda la cuenta realizada, tengo todo el algoritmo. Y acá tengo un nombre para el primer número, que es el 1328. Este número recibe el nombre de dividendo. ¿Y qué es 1328? Bueno, 1328 es la cantidad que yo quiero repartir, es la cantidad que yo voy a fraccionar, ¿sí? Es la cantidad que yo voy a partir. Sean 1328 chocolates, manzanas, peras o lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Esta cantidad voy a fraccionarla o la voy a agrupar, ¿sí? En otras cantidades menores. Entonces, dividendo es esa cantidad que voy a repartir. Ahora, este numerito que tengo acá, que es en este caso el 12, me va a indicar en cuántas partes voy a repartir
en 1328, ¿sí? Este 12 me va a decir que el 1328 lo voy a partir en 12 partes. Este número que me indica en cuántas partes voy a fraccionar el 1328 recibe el nombre de divisor, ¿sí? O sea que hablando bien en criollo, el divisor divide al dividendo, ¿sí? Este número que tengo debajo del divisor, que es en este caso el 110, se va a llamar cociente. ¿Y qué es el cociente? Básicamente el cociente, chicos y chicas, es el resultado de la división. Es decir, 1328 dividido 12 es igual a 110. Es decir, este 110 se llama cociente y es lo que nosotros habitualmente llamamos resultado, en este caso de la división. Y este número que tengo acá, el 0,8, que en realidad es un 8 porque 0 a la izquierda no vale nada en este caso, es lo que me sobró, ¿sí? O sea, el famoso resto del cual estuvimos hablando tanto en la división exacta como en la división entera, ¿sí? Es decir, aquello que ya no pude fraccionar más, aquello que ya no pude repartir más hasta el momento, porque más adelante vamos a ver que este resto podría seguir dividiéndose, ¿sí? Ahora, prestemos atención a una cosa. ¿El resto acá cómo es? ¿Es 0 o es distinto de 0? Es distinto de 0, porque el resto es 8. Si es distinto de 0, ¿qué tipo de división va a ser? ¿Exacta o entera? Es entera, porque la división entera dijimos que arroja un resto distinto, diferente de 0. Si esto hubiera sido 0, hubiese sido una división exacta, ¿sí? Pero en este caso vemos de que la división no es exacta porque su resto es diferente al 0, ¿sí? Y pasemos a este cuadrito que está acá abajo, que es muy, pero muy importante. Dice relación entre las partes de la división, es decir, cómo se relacionan estas cuatro partes que yo tengo acá, el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Y la relación que tenemos es esta que figura acá debajo, ¿sí? ¿Qué me dice? Que el divisor multiplicado por el cociente, sumándole el resto, va a ser igual que el dividendo. Vamos de nuevo. Si yo agarro el divisor, lo multiplico por el cociente y a ese resultado le sumo el resto, me tiene que dar igual que el dividendo, ¿sí? Veámoslo acá arriba. Divisor 12 por cociente más el resto tiene que ser igual a esto que tengo acá, ¿sí? Y en este ejemplo lo tenemos escrito acá debajo. Entonces, divisor, que en nuestra cuenta es 12, pongo 12, por el cociente, que en nuestra cuenta era 110, 12 por 110, y a este resultado le sumo el resto, que en esta división era 8, me tiene que dar igual al dividendo, que es 1328, ¿sí? Si yo realizo esta cuenta, ustedes van a poder comprobar, y yo también, de que efectivamente el resultado nos da 1328, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, entre otras cosas, nos sirve para poder comprobar que la cuenta que nosotros hicimos acá es correcta. Es decir, si yo aplico esta formulita, llamémosla así, divisor por cociente más resto es igual a dividendo, y empiezo a reemplazar el divisor por el número correspondiente, el cociente por el número correspondiente, el resto por el número correspondiente, y hago esta cuenta,
Me debería dar este número que está acá, que es el dividendo. Ahora, si hago esta cuenta y el número que me arroja esa cuenta no es igual al dividendo, entonces quiere decir que hemos cometido algún error al realizar esta división, ¿sí? Entonces, cuando yo termino una división, para poder confirmar de que la hice bien, debería aplicar esta formulita que tenemos acá, ¿sí? La aplico reemplazando el valor correspondiente para el divisor, el cociente y el resto, ¿sí? Y si me da esa cuenta el dividendo que yo tenía al principio, quiere decir que la cuenta la hemos hecho bien. Ahora, si no nos da el dividendo, entonces quiere decir que vamos a tener que revisar la cuenta que nosotros realizamos al dividir, ¿sí? Así que esto es por el momento lo que estamos viendo con la división para poder avanzar hacia la resolución ya de cálculos por dos cifras, ¿sí? Así que espero que te haya gustado este video, que lo hayas entendido y me escribís si hay algo que no comprendiste. Saludos para todas y todos.